Voy a Sí, leer. voy a... Bueno, la semana pasada habíamos quedado en el versículo 28, finalizamos en el versículo 28, em, con, con este tema que hablamos de las señales antes del fin, como sale señalizado en muchas de nuestras Biblias. Estamos siguiendo más o menos la estructura que nos aparece en nuestra Biblia, así que lo que tocaría el día de hoy el siguiente tema, que es la venida del Hijo del Hombre, como se titula acá, y podríamos leer desde el versículo 29 en adelante. Así que ahí leo yo y dejamos libre para que algún hermano también ahí pueda hablarnos alguna reflexión sobre esto. Dice así la palabra del Señor. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Este es uno de los pasajes controversiales, por lo menos los que más acentúan la doctrina en cuanto a las dispensaciones. Me parece que el evangelio de Mateo es un evangelio que habla principalmente del rey, como lo mencionábamos, del nacimiento del rey, habla de los embajadores del reino, habla de las señales del reino, y luego cuando ya en el capítulo 13 el rey sale de la casa, el Señor Jesús, y luego se sienta junto al mar y habla en parábolas. Al llegar a este capítulo 24, el Señor sale del templo, este discurso es del Monte de los Olivos, y paradójicamente es de donde el Señor habla al pueblo de Israel, le habla al pueblo de Israel, y
luego va a volver exactamente allí mismo al Monte de los Olivos. Cuando el Señor se va desde el Monte de los Olivos. Cuando volverá, vuelve al Monte de los Olivos, así lo dice el libro de Zacarías. Y habla en este discurso, los discípulos hacen una pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor comienza a responderles. Aquí comienza la respuesta del Señor. Mirad que nadie os engañe. Y creo que al comenzar el discurso, este discurso, comienza con una advertencia. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Habrá mucho engaño, habrá muchas personas que vendrán en el nombre del Señor. Pero hay que prestar atención a lo que el Señor habla. Ahora nos habla de la gran tribulación, desde el verso 15 al 26, y luego en el 27 habla del regreso del rey, donde ha leído Felipe, del 27 en adelante, el 29 comienza hablando acerca del regreso del Señor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, pareciera ser algunos tienen por tardanza la venida del Señor, y muchos hablan y viven como si el Señor jamás fuera a volver, como si el Señor no fuera a regresar jamás, o como si el Señor no existiera. En el verso 29 dice, inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta es una visión apocalíptica. Es una visión apocalíptica y tal vez para muchos eso es solamente algo que la Biblia dice, pero que no hay que creer todo lo que dice la Biblia, como una persona una vez me lo dijo. No crea todo lo que dice la Biblia. Esta palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando hablamos y abrimos la Biblia, debemos dar por sentado que el autor está interesado en advertirnos inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. En el verso 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y aquí quisiera entrar a un tema que tal vez pudiera estar en discusión para algunos incluso de los participantes de esta sala. Cuando leemos aquí que el Señor vendrá, porque aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Será como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente. El Señor vendrá. Pero en esta porción de las Escrituras, por lo menos yo lo que alcanzo a vislumbrar, a leer, la venida del Hijo del Hombre es por Israel. Por Israel. Aquí la iglesia no está, porque la iglesia ya está en la presencia del Señor en el cielo cuando ocurrirán estas cosas.
cuando leemos que habrán señales, que hay señales en el cielo, hay señales. La Biblia más adelante, allí en la carta a los Corintios, en el primer capítulo, dice: los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Los judíos piden señales. Así que estas señales son para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Allí en el libro de Zacarías, capítulo 12, quisiera invitarles al libro de Zacarías, al profeta Zacarías. El profeta Zacarías, el capítulo 12, verso 10, dice así. Y quisiera que relacionáramos este pasaje con la lectura de Mateo 24, ¿ya? Y después lo mencionaré porque está ligado allí. Dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, y todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Ahora, lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir aquí proféticamente, que habla Zacarías, es exactamente lo que habla Mateo en el capítulo 24, verso 30, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y cuando se refiere a las tribus de la tierra, se refiere a las tribus de la tierra de Israel. Cuando habla de la tierra, se refiere a Israel, siempre, siempre, se refiere a Israel. Y dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, ¿por qué creemos que esto es para Israel? Porque la venida del Señor por la iglesia no será así. No será así. Será totalmente diferente. Será diferente. Dice allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y como mencionaba, tal vez hayan algunos presentes que no estén de acuerdo, ¿ya? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entre paréntesis, leemos allá que el Señor vendrá con poder y gran gloria. Pero aquí dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y la palabra arrebatar es arpazo, es sacar por sorpresa, quitar por sorpresa. Lo que hace un ladrón cuando va en la calle y quita una cartera, lo hace por sorpresa, arrebata. La palabra es exactamente la misma. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y esto lo menciona allí a los tesalonicenses y lo dice también en la carta a los Corintios, el capítulo 15, versos 51 en adelante. Ahora, aparecerán señales del Hijo del Hombre en el cielo, la señal. Y lamentarán todas las tribus de la tierra. Hay dos cosas que suceden. Las señales que son para Israel, y luego la venida del Hijo del Hombre, la venida como cuando el Señor viene. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Me parece que Felipe quiere participar porque abrió su cámara. Sí. Vamos a darla. Muy bien. Gracias. Gracias. Está pensando igual en cuando se refiere a que el día, bueno, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. Pensaba en esta referencia que se hace en estos versículos en específico y es bastante interesante para mí pensar que en el contexto en el que se encontraba Noé y cómo Noé seguía la palabra del Señor. Creo que eso es valioso. A Noé se le reveló el Señor. A Noé el Señor le habló. Le dijo que construyera un arca y le dio un montón de instrucciones en las que él se debía guiar en su vida, en las que él debía ser guiado hasta que llegue aquel día en que iba a suceder ese diluvio. Y me llama la atención esto, y Noé se encarga de construir esta arca, se encarga de predicar y de decir que iba a venir un diluvio que iba a destruir la tierra. Interesante, la gente no creía estas señales, no creía estas señales de Noé y no las creyó hasta el final. Al final solamente fue salvado Noé y su familia. Es como un ejemplo muy, muy claro y muy interesante de lo que sucede acá, de lo que sucede con los que se salvan, con los que son arrebatados, con los que el Señor guarda para sí, con los que el Señor quiere como su pueblo. Em, es muy interesante porque van pasando los años, van pasando los tiempos, van pasando las décadas, y lo que el Señor nos prometió a cada uno de nosotros va a ser cumplido. La segunda venida del Señor va a suceder, el hecho de que nosotros seamos llevados con Él también va a suceder, el hecho de que seamos arrebatados. Entonces, me llama la atención. Lo pensaba mientras mi papá hablaba, em, el arpazo, el hecho de que el Señor nos tome, nos lleve. em, es importante para nosotros comprenderlo y tenerlo en nuestro corazón como una promesa, así como Noé también se llevó y se guió por la promesa del Señor y porque él sabía que lo que el Señor le había dicho a él se iba a cumplir. Eh,
es importante que también tengamos en mente que lo que el Señor nos dice a nosotros, lo que el Señor nos promete, se cumple, se cumple. Y todo lo que está escrito se va a cumplir. Todo lo que está escrito en este capítulo se va a cumplir. Creo que hay pocos lugares de la escritura donde se muestra tan claramente el plan que tiene el Señor para el futuro, el diseño que tiene el Señor para aquellos últimos días. Y es maravilloso, hermanos, cómo el Señor aún en eso nos guardará y nos llevará con Él. Eso era lo que pensaba. Hay dos cosas que aparecen allí, donde dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y aquí es totalmente a la inversa de lo que será en el rapto de la iglesia. El que es tomado es llevado a la presencia del Señor. Y el que es dejado para estar en la gran tribulación. Y acá, el uno será tomado, el que es tomado aquí es tomado para juicio, y el que es dejado para pasar al milenio. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero esta venida es por Israel. Yo quiero acentuar esto, quiero poner énfasis, que el Señor viene aquí, en estos dos capítulos, es una respuesta a las preguntas que hacen los discípulos allí. Patricio parece que quiere. Sí, gracias. Personalmente me sirve harto mirar el final del pasaje, porque por lo general los pasajes concluyen con una exhortación. Entonces, después de una exposición, viene la exhortación de parte del Señor, y en la Escritura vemos en muchas partes ese modelo, sobre todo en las cartas, en las epístolas del Nuevo Testamento. Hay exhortaciones que cierran un pasaje como más denso, profundo en cuanto a doctrina y contenido, digamos, teológico, si se puede decir, incluso escatológico, y terminan con la bajada que se le hace a la exposición. Ahora, nosotros nos podemos preguntar qué quiere lograr el Señor en los discípulos con todo lo que le está diciendo. ¿Cuál es el objetivo de parte del Señor para ellos? ¿Y cuál es el objetivo de parte del Señor para nosotros con este pasaje? Hemos considerado algunas lecciones, ¿bien? Por ejemplo, el no ser engañado, el estar esperando al Señor, y más allá de estar pendiente de las señales, o aunque algunas señales parezcan muy perturbadoras, no apresurarnos a identificar en cualquiera a la persona de Cristo. Bien. Lo que menos quiere el Señor es que nosotros seamos engañados. Lo que menos quiere el Señor es que nosotros nos confundamos.
sobre todo a puertas de su venida. Entonces, él espera de la iglesia y necesita, no sé si necesita, pero él desea que su iglesia tenga claridad y que sea sabia, que sea incluso astuta en el buen sentido. Que esté atenta, que tenga discernimiento, que esté clara, que pueda comprender las cosas. Yo me imagino que lo que menos quiere un padre de sus hijos es que los hijos sean engañados, que en el colegio les enseñen cosas que no son ciertas, o que los amigos los lleven a hacer cosas que son, que, que les van a hacer daño a ellos mismos, o que tomen decisiones basadas en información falsa. Entonces el Señor tiene un especial cuidado de nosotros de que la verdad esté en nosotros, no solamente para darnos salvación, sino que la verdad nos establezca nuestra mente, establezca nuestro corazón. Ahora, ¿para qué? El final del pasaje dice lo siguiente. Como saben, ese por tanto, ¿cierto? Quiere decir que después de todo lo que se ha enseñado, ahora nos toca algo a nosotros. Y ese por tanto es estar, dice, preparado. Estar vosotros preparados. Y nos habla de un siervo fiel y un siervo fiel y prudente, y otro que es un siervo malo. Entonces el siervo fiel y prudente no está pensando que el Señor, el siervo fiel y prudente no está pensando que el Señor se va a demorar en venir, o que algo que va a pasar más adelante, ¿cierto? Como cuando uno tiene un examen, una prueba, dice, bueno, eso en un mes más, así que no me voy a preocupar hasta que se acerque el día. Sino que el siervo fiel y prudente está velando, está preparado, está pendiente, está atento. Otra de las cosas que describe al siervo malo, fíjense, en el versículo 49, que comienza a golpear a sus consiervos, es conflictivo, en él hay rencilla, ¿cierto? Hay peleas, hay odio, hay injusticia, hay orgullo, ¿cierto? Y también dice, y aún a comer y a beber con los borrachos. Ese hábito humano tan antiguo, que incluso al que Pablo hace referencia, dice, si Cristo no resucitó acaso y entonces comamos y bebamos porque nos vamos a morir y todo esto acaba acá. Entonces tenemos aquí la manera contrastante del Señor de hacernos, con estos dos ejemplos, del siervo fiel y prudente y el siervo malo, de hacernos entender que tenemos que estar velando, que tenemos que estar preparados, que tenemos que no solamente estar pensando en lo que va a ocurrir después, sino que vivir de acuerdo a esa esperanza, ¿cierto? Viviendo una vida de justicia que persigue la paz, ¿cierto? Y de una manera sobria. Esa es la manifestación ética o práctica o en la vida de lo que pensamos acerca de la venida del Señor. El hijo de Dios, la hija de Dios que están pendientes de la venida del Señor, están preparándose para su encuentro. Y con toda esa doctrina y con todo el conocimiento y con todo lo que sabemos acerca de los acontecimientos que preceden y que acompañan al retorno de Cristo por lo suyo, es que podemos estar más capacitados también y más conscientes de qué se trata, sin que llegue alguien, ¿cierto? Sin que llegue por ahí un youtuber o un amigo o alguien, un autor de un libro, que nos confunda y nos haga pensar y creer cosas que están muy alejadas de la realidad.
hay un día en que se saldarán las cuentas, como se ha dicho, en que va a haber un juicio, en que la venida del Señor implica juicio, la segunda venida. ¿Cierto? La primera venida implica perdón, implica redención, pero su segunda venida implica salvación y consumación para la iglesia, ¿cierto? Que estará para siempre con el Señor, pero también implica un juicio de parte de Dios al mundo y a los habitantes del mundo que no, que no le conocen, como dice el versículo 51. Entonces, con eso en mente, el Señor nos quiere advertir, y es por eso que los versículos 37 y 43 nos hablan de un acontecimiento importante en la Escritura, muy similar a la segunda venida del Señor, donde se va a realizar un juicio de parte de Dios, que a algunos los va a tomar preparados, como a la familia de Noé, y a otros los va a pillar por sorpresa. Noé construyendo el arca, trabajando para ese día y siendo un pregonero de justicia, y todos las demás personas viviendo su vida, casándose, comprando propiedades, emborrachándose y viviendo como lo estaban haciendo, que según nos muestra la Escritura eran injustos, eran crueles. Era una generación que merecía el diluvio, merecía ese juicio de parte de Dios. Entonces, en ese contexto es que el Señor nos compara, ¿cierto? Nos compara esto que Él nos quiere enseñar acerca del futuro, lo compara con algo pasado. Es como cuando un profesor le quiere enseñar algo nuevo a los niños, y para poder introducir algo nuevo en su cerebro, lo tiene que comparar con algo que ya saben. No le enseña algo 100% nuevo, que no tienen cómo atornillarlo en su mente, sino que le ofrece un ejemplo que ya conocen para entender algo que aún no ha ocurrido. Y como se decía, acá a lo que se refiere, el que es tomado para juicio en este relato. Y el que es dejado para preservación y salvación. Los que son tomados por el diluvio, ¿cierto? Son arrastrados por las olas en el pasaje de Génesis, son los que reciben y sufren el juicio. Sobre el versículo 34, era lo último que quería decir, cuando dice: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una vez escuché a un autor de libro y muy autor de literatura relacionada con el Nuevo Testamento, pero que no es creyente, un filólogo español, que decía lo siguiente, decía: esta fue una promesa no cumplida de parte de Jesús y sus seguidores, porque resulta que pasó la generación de Jesús, de los apóstoles, y estas cosas no pasaron, ¿cierto? Porque murieron los apóstoles, los discípulos, y resulta que no se envió a los ángeles con gran trompeta, ni nada de lo que sale relatado antes. Entonces, él decía, hay dos opciones: o esto realmente no ocurrió, y no ocurrió nomás, o algo pasó en la generación de los apóstoles, y aquí está hablando en un lenguaje más figurado, altamente figurado. Pero lo que aquí se refiere por generación es lo que hay entre la primera venida del Señor y su segunda venida. Hay una humanidad aquí. Generación más en el sentido de generación en su sentido ético. De qué pasa con esta generación que es contemporánea al Señor y que es contemporánea a nosotros. ¿Por qué? Porque después del 35 dice: el cielo y la tierra pasarán. ¿Cuándo pasarán? Después de su venida.
pero mis palabras no pasarán. Entonces tenemos que la palabra del Señor es eterna, el cielo y la tierra no son eternos, como tampoco lo es esta generación, que pasará, ¿cierto? Pero antes de su segunda venida, antes de que pase el cielo y la tierra, y antes de que pase esta generación, que es perversa, ¿cierto? Que es como la de Noé, antes que pase eso, ocurrirá lo que se menciona en los versículos anteriores, ¿cierto? Entonces está hablando de una generación como la generación de Noé, que era una generación de hombres que tenían 900 años, 800 años. Entonces se mira de manera más orgánica a la humanidad, más que una generación como la sucesión de abuelos, padres y nietos, que dura, no sé, 40, 50, 60 años, y va pasando. Eso, me pasé el minuto. Les pido disculpas, hermano. Eso era. Muy bien, creo que ya estamos llegando. Estemos orando, que el Señor nos hable, como cantamos muchas veces en el himno. Oh Señor, que tú nos hables, haznos escuchar tu voz. Más que teoría, más que conocimiento, que podamos escuchar la voz del Señor. Y le vamos a pedir a Patricio Villarroel que nos dirija en oración para concluir la reunión.